El sol de la mañana se alzaba sobre el horizonte, un disco de fuego indiferente que prometía calentar la tierra, pero no el alma helada de Emilia. Sus ojos, antes llenos del brillo pícaro que su difunto esposo, Ramón, tanto amaba, ahora eran pozos oscuros de angustia y resignación. Se encontraba de pie junto a un carro de mano viejo y chirriante, el único vestigio tangible de la vida que se le estaba arrancando. Detrás de ella, la imponente fachada de la casa que había sido su hogar durante una década se erigía como un juez mudo e implacable. En su interior, su suegro, don Anselmo, orquestaba la expulsión con una crueldad que le picaba en la garganta como humo acre. La justificación era tan simple como devastadora. Ramón había muerto repentinamente hacía 2 meses, víctima de una fiebre inesperada. Y en la tradición de aquella comarca rural y conservadora, la propiedad familiar no pasaba a la nuera, sino que consolidaba su poder en el patriarca. Las mujeres vienen con una mano delante y otra detrás, había sentenciado don Anselmo la noche anterior, con la voz áspera como lija. Sin mi hijo, tú no eres más que una boca extra. Vete con tu madre enferma a donde corresponda. Emilia había empacado solo lo esencial. Ropa, algunas ollas de barro, un pequeño cofre de madera con las pocas joyas que le regaló Ramón y las medicinas de su madre. Doña Clara, su madre, una mujer que había conocido la dignidad y el vigor, ahora era una figura frágil, consumida por la tisis. Estaba sentada incómodamente sobre una pila de mantas en el carro, su respiración superficial y ruidosa como hojas secas siendo arrastradas por el viento. La tos la sacudía en espasmos dolorosos, y cada uno era un puñal en el corazón de Emilia. El único ser vivo que representaba el capital, la esperanza y, paradójicamente, una carga adicional, era Bianca, una vaca lechera de color pardo claro, de temperamento manso y ubre generosa. Bianca era la herencia de su abuela, el único bien que don Anselmo no se atrevió a reclamar por miedo a la habladuría de los vecinos. Un cordel atado a su testuz, sujeto a la muñeca de Emilia, era el hilo de plata que la conectaba con la supervivencia. Apúrate, mujer. No tengo todo el día para ver cómo te arrastras, tronó la voz de Elías, el capataz de don Anselmo, asomándose por el portón. Su rostro era una máscara de desprecio, sus manos en jarras sobre las caderas. Emilia sintió una punzada de ira que rápidamente se extinguió, reemplazada por la urgente necesidad de proteger a su madre. No tenía fuerzas para enfrentarse a Elías, ni a la red de poder que lo respaldaba. Tiró del carro con un esfuerzo que hizo crujir su espalda. El peso de las pertenencias, de su madre, y de la desesperación, era abrumador. Bianca, con una paciencia bovina, comenzó a caminar detrás, su cencerro rompiendo el silencio opresivo de la mañana. Mientras se alejaba por el camino de tierra, Emilia no se atrevió a mirar atrás. El nudo en su garganta se apretó al escuchar la tos de doña Clara. ¿A dónde vamos, mi niña?, preguntó su madre, su voz débil, casi un susurro. La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. No tenían un destino. Solo sabían que debían ir hacia el este, lejos de la sombra de la injusticia y la crueldad. Los pocos ahorros que Ramón había guardado bajo una tabla del suelo eran insuficientes. Dependían de Bianca, de su leche y de la caridad, una perspectiva humillante para una mujer que siempre había trabajado la tierra con orgullo. El camino se abría ante ellas, polvoriento y desconocido, y el peso de ser el único pilar para 2 vidas la oprimía. La promesa de un lugar que cambiaría todo se sentía, en ese momento, como el más cruel de los cuentos de hadas. El sol ya no era un disco indiferente, sino un enemigo abrasador que golpeaba sin piedad la nuca de Emilia y el rostro pálido de doña Clara. Habían caminado durante horas. La casa de don Anselmo era ahora solo una mancha borrosa de terracota en la distancia, y esa lejanía, aunque física, no mitigaba el sentimiento de haber sido despojadas. El paisaje circundante era monótono, campos de trigo segado y olivares grises que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, prometiendo nada a una viuda sin tierra. Cada paso era una victoria minúscula contra el cansancio, pero la meta final seguía siendo invisible.
El carro chirriaba con cada bache, y cada crujido resonaba en los oídos de Emilia como una protesta de su destino. Se detenía cada media hora para asegurarse de que doña Clara estuviera cómoda, ajustando las mantas y ofreciéndole agua tibia de la cantimplora. La enfermedad de su madre no daba tregua, la fiebre la hacía delirar en ocasiones, y sus palabras eran un revoltijo de recuerdos pasados y súplicas por un alivio que Emilia no podía proporcionarle. Ramón era bueno. ¿Por qué nos ha dejado? ¿Por qué, mi niña? Balbuceaba doña Clara, sus ojos vidriosos fijos en un punto inexistente. Estaba cansado, mamá. Pero está en un lugar mejor, mentía Emilia, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca en su rostro reseco. La verdad era que Ramón se había ido demasiado pronto, sin testamento, sin prever la avaricia de su padre, y sin dejar a Emilia con las herramientas para luchar. En su corazón, Emilia sentía una punzada de reproche hacia su marido. No por su amor, que era genuino y profundo, sino por su ingenuidad al confiar en que los lazos de sangre de su familia respetarían los lazos de amor con su esposa. El desafío logístico más inmediato era Bianca. La vaca, a pesar de su docilidad, necesitaba ser ordeñada y alimentada. Hacia el mediodía, se detuvieron junto a un pequeño arroyo. Mientras Bianca bebía con avidez, Emilia sacó el cubo y se sentó en el pasto ralo para realizar la tarea. La leche, caliente y espumosa, era oro líquido. Ella la vertió cuidadosamente en botellas de cristal envueltas en paños húmedos. La leche era su moneda, su medicina y su única esperanza nutricional. Después de darle un poco a su madre, que bebió con dificultad, Emilia consideró el resto. Necesitaba venderla, ¿pero a quién? Estaban en medio de la nada. La soledad del camino era total. Solo el zumbido de los insectos y el siseo del viento a través de los juncos rompían el silencio. Esta soledad, sin embargo, era preferible a la mirada de desdén de don Anselmo. Emilia recordó un rumor que Ramón le había contado una vez, hace años, una historia que parecía una leyenda, la existencia de un valle oculto, más allá de la cordillera que ahora se alzaba, azul y distante, en el horizonte. Se decía que este valle, llamado el Refugio de San Gabriel, había sido fundado por colonos que también habían sido expulsados o que huían de la injusticia. Un lugar donde la tierra era comunal y la ayuda mutua era la ley. Ramón lo había descartado como un cuento de borrachos. Pero ahora, para Emilia, esa historia se presentaba como el último clavo ardiendo. Tenemos que llegar a las montañas, mamá. Dicen que hay un camino que cruza. Un lugar mejor, dijo Emilia, su voz teñida de una falsa seguridad que intentaba infundir primero en sí misma. Doña Clara tosió violentamente, llevándose una mano al pecho. Montañas, qué lejos suena. Ten cuidado, hija. La esperanza es un pájaro que canta melodías peligrosas. Emilia sintió un escalofrío. Su madre, incluso enferma, tenía una sabiduría sombría. ¿Y si el refugio no existía? ¿O si era solo una trampa de bandidos? Pero la alternativa, regresar humillada, morir de inanición en la carretera o rogar por un puesto de sirvienta, era aún peor. Con un suspiro profundo, se levantó, asegurando el cordel de Bianca. El camino hacia el este se volvía menos un destino y más un acto de fe desesperada. Las montañas, aunque lejanas, eran ahora su única brújula. Tenía que llegar a ese lugar, real o imaginario, porque el camino por el que iba solo conducía al vacío. La puesta de sol comenzó a pintar el cielo con tonos naranjas y morados, un hermoso telón de fondo para la cruda realidad de su exilio. La noche cayó sobre ellas como un manto de terciopelo pesado y frío. Emilia había encontrado un pequeño claro protegido por un seto bajo de zarzamoras, lejos del camino principal, para pasar la noche. La primera tarea fue la seguridad, desató a Bianca y la ató a un olivo robusto, asegurándose de que la cuerda le permitiera pastar libremente en el escaso forraje. Luego, despegó las mantas para su madre, creando un nido improvisado y lo más confortable posible dentro del carro.
Doña Clara se había sumido en un sueño inquieto, su respiración silbando una melodía perturbadora. El miedo nocturno era diferente al miedo diurno. De día, la preocupación era la logística y la dirección; de noche, era la amenaza palpable de lo desconocido, animales salvajes, o peor aún, hombres sin escrúpulos. Emilia encendió una pequeña fogata utilizando ramas secas que había recogido al anochecer, una fuente débil de calor y una barrera psicológica contra la oscuridad. Se sentó junto al fuego, con la escopeta vieja de Ramón, su única arma, cruzada sobre su regazo. No sabía usarla bien, pero su sola presencia era un ancla. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo negro, revelando la inmensidad del universo y, por contraste, la insignificancia de sus penas, Emilia se permitió un momento de reflexión profunda. Había sido una mujer de confort moderado. Ramón era un buen capataz y su vida, aunque austera, había estado libre de penurias extremas. Ahora, cada decisión era un asunto de vida o muerte. Esta noche, por ejemplo, había comido solo un trozo de pan duro y un sorbo de leche fría. Debía racionar. La urgencia de llegar al supuesto refugio de San Gabriel se hizo aún más apremiante. La medicina de Doña Clara se estaba agotando rápidamente. Eran unas píldoras que aliviaban temporalmente la congestión, y sin ellas, el sufrimiento de su madre sería insoportable. Necesitaba un asentamiento, una botica, o al menos, a alguien con conocimiento de hierbas medicinales. Emilia se levantó y se acercó a Bianca. El contacto con el pelaje suave y cálido de la vaca era reconfortante. Bianca no juzgaba, solo ofrecía su quietud y su leche. En ese momento, Bianca no era solo un animal, sino la personificación de la lealtad y la providencia. Emilia acarició su testuz y le susurró promesas. Aguanta, amiga. Tú nos llevarás a un lugar seguro. El recuerdo de su partida la asaltó de nuevo. La indiferencia fría de don Anselmo, que ni siquiera se había molestado en salir a despedir o desterrar a su nuera, era un dolor que superaba el insulto. Era la anulación total de su existencia. Esta traición, sin embargo, se estaba forjando en una nueva forma de fuerza dentro de ella, una fortaleza silenciosa y obstinada. Si la vida quería reducirla a la mendicidad, ella se levantaría como un junco ante la tormenta. Alrededor de la medianoche, un sonido la despertó de su duermevela. Un crujido de ramas. Su corazón dio un vuelco. Agarró la escopeta y la apuntó hacia la oscuridad. El sonido se repitió, más cerca. No era el andar pesado de un hombre, sino el roce ligero y continuo. Después de tensar los nervios durante varios segundos que se sintieron eternos, el contorno de una figura emergió tímidamente de la penumbra, un zorro, con ojos brillantes reflejando la luz moribunda del fuego, que se alejó rápidamente al notar la presencia humana. Emilia dejó escapar el aliento que no sabía que había estado conteniendo. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Al amanecer, la fiebre de Doña Clara parecía haber bajado ligeramente, lo que dio a Emilia un impulso vital. Mientras ordeñaba a Bianca, que ya se había acostumbrado al ritual matutino del camino, Emilia tomó una decisión crucial. Necesitaban información. Había visto a lo lejos, al pie de las colinas que marcaban el inicio de la zona montañosa, el contorno de lo que parecía ser una choza solitaria o un puesto de vigilancia. Iba a arriesgarse. La venta de leche no era el objetivo principal ahora, la información sobre la ruta a las montañas y, más importante, sobre la existencia del refugio, lo era. Después de empacar metódicamente todo, ató la escopeta bajo el asiento del carro. El sol salía de nuevo, prometiendo otro día de lucha, pero Emilia ya no sentía la desesperación del principio, sino la determinación dura y fría de quien no tiene nada que perder. Las montañas se veían ahora más grandes, más cercanas, y su silueta prometía tanto peligro como esperanza. La choza que Emilia había divisado no estaba exactamente al pie de la montaña, sino en una pequeña elevación, un puesto estratégico que dominaba el valle por el que habían viajado.
Era una estructura precaria, construida con piedra y barro, con un techo de paja deshilachada. El humo que se elevaba tímidamente de una chimenea improvisada era la prueba de vida que Emilia necesitaba. Dejó el carro y a doña Clara en un bosquecillo cercano, a la sombra de unos pinos, disimulando su posición lo mejor posible. Se llevó solo el balde de leche fresca y la escopeta, ahora con la culata apoyada en su hombro. Al acercarse, sintió una mezcla de aprensión y esperanza. Si la persona era hostil, su situación se volvería crítica; si era benévola, podría ser su única oportunidad de obtener información vital. Llamó con un golpe suave en la puerta de madera astillada. El silencio que siguió fue tenso. Intentó de nuevo, esta vez con una voz firme: disculpe. Soy una viajera en apuros. ¿Podría comprarle un poco de agua o información? La puerta se abrió con un lento crujido, revelando a un hombre viejo y enjuto, con una barba gris y desordenada que se fundía con el color de su ropa desgastada. Sus ojos, sin embargo, eran de un azul intenso y penetrante, llenos de una sabiduría que el aislamiento parecía haberle regalado. Parecía un ermitaño de leyenda, un guardián del desfiladero. El hombre, que se presentó como Silvano, la observó con una mirada larga y evaluadora, deteniéndose en la escopeta y luego en el balde de leche. Una mujer sola, con bienes y armas, tan cerca del paso, ¿eso es o valentía, o desesperación extrema?, comentó Silvano, con una voz seca como hojas secas. No vendo nada aquí. Pero la leche es un lujo que no he probado en meses. ¿Qué ofreces a cambio? Emilia, sintiendo que había encontrado a un negociador astuto en lugar de un bandido, se sintió aliviada. Ofrezco toda esta leche a cambio de una cosa, señor: información sobre un lugar llamado el Refugio de San Gabriel. Y si ese lugar no existe, a cambio de indicaciones seguras para cruzar estas montañas hacia el este. Silvano sonrió, una expresión que apenas arrugó las esquinas de sus ojos. El Refugio de San Gabriel, una melodía antigua y peligrosa, muchacha. Muchos han buscado ese lugar, y pocos han llegado. Hizo un gesto con la cabeza, invitándola a pasar. El interior de la choza era espartano pero ordenado: una cama de paja, una mesa rústica, y un pequeño altar con una imagen borrosa de la Virgen. Mientras Silvano saboreaba la leche con una lentitud reverente, Emilia le relató de forma concisa su expulsión, la enfermedad de su madre y la desesperada necesidad de encontrar un lugar donde pudiera valerse por sí misma sin la sombra de un patriarca. Omitió el nombre de don Anselmo, por precaución. Silvano escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y se inclinó hacia ella. El refugio existe, sí. Está oculto en un valle que solo es accesible por un camino olvidado, más allá del Paso de la Aguja, en la segunda cresta. Es un lugar para los que huyen, una comunidad de artesanos y agricultores que viven por sus propias reglas. Los llaman los libres, punto. La palabra libres resonó en el pecho de Emilia. Era lo que más anhelaba. Silvano continuó, su voz bajando a un susurro conspirativo. Pero el camino es traicionero. El paso de la aguja solo permite el paso de una persona a la vez, y un carro es casi imposible. Y hay otro obstáculo: los guardias de las tierras altas. Son hombres contratados por los terratenientes para evitar que los vagabundos se asienten. Cobran peaje o te obligan a retroceder. ¿Y si te ven con una vaca valiosa como esa? Hizo una pausa significativa. Emilia sintió que la esperanza se congelaba en sus venas. ¿Cómo cruzar el desfiladero con el carro y una madre enferma? Silvano, notando su abatimiento, golpeó la mesa. Escucha. Te daré el mapa del camino que solo yo conozco, uno que rodea el paso de la aguja, aunque es más largo. Y te daré la clave para pasar a los guardias, la moneda de la promesa. Es un símbolo que solo los libres reconocen. Di que vas a entregar el ganado a la comunidad. No mientas, díselo como una promesa futura.
Le entregó un trozo de cuero viejo con marcas grabadas y una pequeña pieza de cerámica azul. Emilia guardó los objetos preciosos como si fueran cristal. Se despidió con una profunda gratitud, sintiendo que Silvano era la primera señal de bondad genuina desde la muerte de Ramón. Regresó al claro con el corazón latiendo con una nueva y poderosa mezcla de miedo y resolución. Ya no iba a ciegas. Tenía un mapa, un plan, y una promesa de libertad. El camino sería difícil, pero ahora tenía un destino real. Con el mapa grabado en el cuero viejo en su bolsillo, Emilia sintió un cambio en su perspectiva. La montaña ya no era una barrera inamovible, sino un laberinto con una salida conocida. La ruta que Silvano le había indicado era larga y empinada, diseñada para evitar la estrechez mortal del paso de la aguja. El ascenso comenzó esa misma tarde. El camino se transformó de tierra batida a una senda rocosa e irregular, obligando a Emilia a redoblar su esfuerzo. El carro se atascaba constantemente entre las piedras y las raíces expuestas. Tuvo que desenganchar el carro varias veces y, utilizando la fuerza pura de su espalda y piernas, moverlo centímetro a centímetro. La ascensión era extenuante, y el aire se hacía más frío y fino con cada metro ganado en altitud. Doña Clara se quejaba menos, quizás por la medicación, quizás por el agotamiento que la sumía en un letargo constante, pero sus labios secos y su pulso débil eran recordatorios constantes de la urgencia. Lo más difícil fue mantener a Bianca avanzando sin descanso. Aunque la vaca era fuerte, el terreno irregular la hacía tropezar. Emilia le hablaba en susurros calmantes, palmeando su lomo. Bianca no solo cargaba su propio peso, también cargaba el futuro. Si Bianca caía, ellas dos perecerían en las montañas. Al segundo día de travesía, llegaron al punto señalado por Silvano en el mapa, la entrada al camino de circunvalación. Era un sendero apenas visible, cubierto por matorrales espinosos y oculto por un grupo de rocas gigantes que parecían haber sido arrojadas por dioses antiguos. Emilia tardó casi una hora en abrirse paso con las herramientas que tenía, limpiando el camino lo suficiente para que el carro pudiera pasar. Fue entonces cuando la tensión se hizo más aguda. A media mañana, mientras descansaba brevemente para beber un poco de agua junto a un manantial helado, escuchó voces en la distancia. Eran voces masculinas, ásperas, y llevadas por el viento, sonaban como ladridos. Los guardias de las tierras altas de los que Silvano le había advertido. El pánico se apoderó de ella, pero duró solo un instante. Rápidamente, con la adrenalina disparada, empujó el carro y a Bianca detrás de un gran afloramiento rocoso cubierto de musgo. Se sentó en el suelo, tratando de regular su respiración y la de su madre. Cubrió la boca de Doña Clara suavemente, por si un ataque de tos revelaba su posición. Los guardias no estaban en el sendero de circunvalación, sino en el camino principal, más abajo, el que conducía al paso de la aguja. Pero su proximidad era alarmante. Esperó en un silencio aterrador durante más de una hora, sintiendo el sol pegarse a la espalda. Finalmente, los sonidos de los caballos y las risas se hicieron más cercanos y luego comenzaron a desvanecerse en la distancia, dirigiéndose hacia la cima. Habían pasado, pero su presencia había dejado un rastro de terror. Emilia se dio cuenta de que tenía que moverse con la máxima discreción. A partir de ese momento, la travesía se convirtió en un juego de sombras. Solo caminaban durante la luz del día y siempre al abrigo de los árboles o las formaciones rocosas. Por las noches, no encendía fuego, confiando en las mantas para el calor y comiendo solo pan y leche fría. El camino de circunvalación, aunque más seguro, era despiadado con sus energías. Cada jornada era una prueba de resistencia. Sin embargo, en medio de la fatiga, algo inesperado ocurrió. La noche del tercer día en las montañas, mientras observaba a su madre dormir, notó un cambio sutil en Doña Clara. Al despertar, no pidió agua ni se quejó de dolor, sino que miró a Emilia con una lucidez inusual. Emilia, dijo su madre, su voz una hebra fina pero clara. Sé a dónde vamos. Confío en ti.
pero no luches con el pasado. Deja que la avaricia de don Anselmo sea el veneno de él, no el tuyo. Concéntrate en esta nueva vida. La vaca, y tú, son fuertes. Estas palabras fueron un bálsamo y un desafío. No eran el balbuceo de la fiebre, sino una bendición y una liberación. Emilia asintió, las lágrimas picándole los ojos, sintiendo que había recibido no solo el aliento, sino también la aprobación de su madre para este camino incierto. Con renovada determinación, Emilia se preparó para el día más peligroso, el encuentro con los guardias, el ojo del huracán que Silvano le había ayudado a evitar. Pero que ahora tendría que afrontar para llegar a la puerta del refugio. Sabía que la moneda de la promesa era su única defensa. Tras varios días de ardua travesía, el camino de circunvalación se unió de nuevo a una senda más ancha. La altitud comenzaba a descender y el aire era más suave, cargado con el aroma de pinos y tierra húmeda. Emilia sabía, gracias al mapa de Silvano, que se acercaban al punto de entrada al valle oculto, la llamada Puerta del Viento, un desfiladero natural flanqueado por dos acantilados imponentes. Pero antes de alcanzar esa promesa, debía pasar el último obstáculo. El encuentro con los guardias ocurrió al mediodía. El camino se abrió a un pequeño puesto de vigilancia improvisado. Había 3 hombres, con semblante duro y ropa de cuero curtido, sentados alrededor de una pequeña hoguera. Sus rifles estaban apoyados casualmente contra una roca, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, esperando. Cuando vieron a Emilia acercarse, tirando del carro con su madre enferma y seguida por Bianca, se levantaron inmediatamente, sus expresiones endurecidas por la sospecha. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú y qué haces con ese animal por estas tierras? Este paso está cerrado a los vagabundos, gritó el que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una cicatriz cruzándole la ceja. Emilia detuvo el carro. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero forzó una calma exterior, recordando las indicaciones de Silvano. No mostró miedo, solo una agotadora pero digna determinación. Mi nombre es Emilia. Vengo del sur, y busco la entrada al valle. He traído algo que debe ser entregado, declaró, con la voz sorprendentemente firme. Los guardias intercambiaron miradas escépticas, y uno de ellos se acercó a Bianca, evaluando su valor con una mirada codiciosa. Una vaca lechera fina. Parece que tu entrega te serviría mejor para mantenerte viva tú misma. ¿A quién se supone que vas a entregar este animal? Emilia sabía que esta era la prueba de fuego. El nombre del refugio, o la palabra libres, podría ser una trampa. Metió la mano en su bolsillo y sacó con cuidado la pequeña pieza de cerámica azul que le había dado Silvano, la moneda de la promesa. La sostuvo en la palma de su mano, ofreciéndola al líder sin soltarla. Vengo a prometer, con este símbolo en la mano, un futuro de trabajo honesto. He sido despojada de mi tierra. Esta vaca es mi dote, la ofrezco a la comunidad para el sustento de los más jóvenes. Vengo a unirme a los libres y a trabajar por ellos. La reacción del líder fue inmediata y sorprendente. Su dureza se disolvió instantáneamente en una expresión de cautela respetuosa. Miró la moneda de la promesa con asombro, luego miró a sus compañeros, y finalmente volvió a mirar a Emilia, sus ojos analizando cada detalle de su rostro, la honestidad en su cansancio, el amor en su cuidado por su madre. ¿Silvano te ha dado esto?, preguntó en voz baja. Silvano era el único que, según la tradición, podía conferir este símbolo a los recién llegados, un gesto que significaba que el candidato había pasado una prueba moral. Emilia simplemente asintió con una mirada grave. Me ha ayudado a encontrar el camino. Necesito llegar pronto. Mi madre está muy enferma. El líder se inclinó ligeramente, el respeto ahora evidente. Lo entiendo, hermana. Somos los guardianes externos. Nuestro deber es proteger la comunidad de los oportunistas, no detener a los que vienen con la marca. Señaló una hendidura oscura entre los acantilados que Emilia había pasado por alto. La Puerta del Viento.
Está justo ahí. Sigue el curso del arroyo a través del desfiladero, es estrecho, pero el carro pasará. Al otro lado, encontrarás la tierra verde. Con un gesto de la mano, el líder dio permiso para que pasaran. Vete en paz, Emilia. En el refugio, tu promesa de trabajo es tu única escritura. Que tu madre se mejore. El alivio que inundó a Emilia fue tan potente que casi la hizo tambalearse. No era solo la liberación del peligro, sino el reconocimiento, había pasado la prueba. Había sido aceptada antes incluso de llegar. Empujó el carro y guió a Bianca hacia la estrecha entrada. El desfiladero era angosto y sombrío, las rocas altas casi tocándose en la cima, y el sonido del viento resonaba creando un lamento extraño, de ahí su nombre. Tras una tensa media hora de empujar, el carro finalmente salió de la sombra. Lo que se reveló ante sus ojos superó cualquier descripción que Ramón o Silvano hubieran podido dar. El valle era una explosión de vida. Una franja de tierra verde y exuberante, protegida por las montañas por todos lados. Campos de cultivo bien cuidados se extendían hasta un pequeño pueblo de casas de madera y piedra pulcra. Un río serpenteaba a través de la pradera. El aire era dulce, cargado de olores a flores silvestres y leña quemada. En medio de la pobreza y la desesperación que había conocido, ese lugar se sentía como el jardín del Edén. Las lágrimas llenaron los ojos de Emilia. Estaba en el refugio de San Gabriel, el lugar que, de alguna manera, lo cambiaría todo. Habían llegado. Pero el verdadero desafío, el de reconstruir su vida, apenas comenzaba. El refugio de San Gabriel no era una leyenda, sino una realidad vibrante. Mientras Emilia avanzaba por el camino que bordeaba el río, sintió como el peso de la injusticia y la soledad que había cargado durante semanas se disipaba. Los habitantes del valle, al verla, no mostraron la indiferencia fría que había experimentado en su pueblo, sino una curiosidad benevolente. Eran hombres y mujeres de todo tipo, robustos agricultores, ancianas con manos curtidas por el telar, y niños que jugaban despreocupadamente. Una mujer de mediana edad, de cabello trenzado y ojos amables, vestida con un delantal de lana, se acercó de inmediato. Se presentó como Alida, y era evidente que no era solo una residente, sino alguien con autoridad y compasión. Alida no preguntó por la moneda de la promesa, sino que se centró en la necesidad inmediata. Trae a tu madre, por favor. Tenemos un lugar y gente que sabe de fiebres. No te preocupes por el carro o la vaca. Nos encargaremos de ellos, dijo Alida con una calma que infundió una paz inesperada en Emilia. Con la ayuda de Alida y otros 2 hombres, doña Clara fue trasladada a una pequeña enfermería comunal. Allí, la examinó una anciana que mezclaba conocimientos de herbolaria con un sentido práctico de la higiene. Le recetó infusiones calientes, compresas de hierbas y, sobre todo, descanso y buena alimentación. El diagnóstico no era mortal, pero sí crónico, la tisis requeriría cuidados constantes, pero la recuperación era posible en ese ambiente tranquilo y nutrido. Emilia, exhausta pero con el espíritu ligero, se permitió llorar por primera vez en semanas, no de dolor, sino de alivio. Habían llegado a tiempo. Al día siguiente, Alida guió a Emilia a la casa que le había sido asignada, una pequeña cabaña de madera con un techo sólido y una huerta incipiente. Era modesta, pero era suya. Nadie le pidió documentos, ni títulos de propiedad, solo su palabra. La vaca, Bianca, fue llevada al establo comunitario para ser ordeñada y cuidada, y su leche se sumó al suministro de la comunidad, tal como Emilia había prometido. Aquí, la tierra no pertenece a nadie individualmente, Emilia, explicó Alida mientras caminaban. Trabajamos juntos en los campos más grandes, y luego, cada familia tiene una pequeña parcela para sí misma. Lo que cosechas es tuyo, pero lo que necesitas, la comunidad lo provee. Tu dote es la vaca, sí, pero tu valor real será tu trabajo y tu carácter. Emilia no perdió el tiempo en lamentaciones.
Alida le había dicho que, debido a su experiencia como esposa de un capataz, sus manos conocían la tierra. Se le asignó trabajar en el huerto comunal para las verduras de invierno. Su primera tarea fue preparar la tierra para la siembra tardía, una labor que requería paciencia y fuerza. Mientras hundía la azada en la tierra suave y negra, sintió una profunda conexión con el lugar. Esta tierra, a diferencia de la que había perdido, la aceptaba incondicionalmente. Cada golpe de la azada no era un acto de fatiga, sino un cimiento. En los días que siguieron, Emilia trabajó incansablemente, su cuerpo recuperando la vitalidad perdida y su corazón sanando. Por las tardes, visitaba a su madre, cuya tos se había suavizado notablemente, y que ahora sonreía con una paz que no había tenido en meses. Un mes después de su llegada, Emilia no solo había sembrado una buena porción del huerto, sino que también había aprendido de los artesanos locales a hacer queso con la leche de Bianca. Un producto de alto valor que contribuiría doblemente al bienestar del refugio. Había encontrado en Alida una amiga y en la comunidad una familia. Su exilio no había sido un final, sino un duro viaje hacia el comienzo de una vida auténtica. Un atardecer, mientras observaba los campos recién sembrados, Emilia se dio cuenta de que lo que había perdido en riqueza material, lo había ganado infinitamente en dignidad y libertad. No era la viuda desterrada, sino una mujer libre y fuerte. Ramón se había ido, pero le había dejado la fuerza para sobrevivir. Don Anselmo, con su avaricia, la había empujado a un destino mejor. La vaca, su madre, el carro viejo, todo había sido el equipo necesario para cruzar el umbral hacia una nueva vida. Emilia se enderezó, sintiendo el aire fresco de la montaña en sus pulmones. El refugio de San Gabriel no era un lugar que lo cambiaba todo, era el lugar que le permitió a ella cambiar. La cosecha de la nueva vida ya estaba lista para crecer bajo el sol de la libertad.